Bueno, buenos días, en primer lugar, bienvenidos a todos a esta que es nuestra segunda cita de Abaesen siempre on. Y dentro de nuestro programa de webinars, de entrevistas y de encuentros profesionales, hoy vamos a hablar de energías renovables. Yo soy Javier Ruiz, soy el director de comunicación de Abaesen, y decir que, bueno, que en nuestros más de 10 años de defensa del sector energético, las renovables siempre han sido uno de los principales puntales de nuestra asociación, que en este contexto formamos parte de la Alianza por el Autoconsumo, una plataforma nacional con más de 40 asociaciones implicadas en el desarrollo del autoconsumo y una plataforma en la que compartimos lugar, espacio, debate y acciones con nuestro invitado de hoy, con Jorge Morales de Labra. Jorge Morales es un conocido divulgador en temas energéticos, ha promovido y dirigido empresas con presencia en todas las ramas del sector eléctrico, desde la producción hasta la venta al consumidor final, pasando por la gestión de redes. Actualmente es director general de GeoAtlanter, es patrono de la Fundación de Renovables y miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético. Y bueno, y muchas cosas más que me podría echar media mañana contando el currículum de Jorge. Buenos días, Jorge, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días y gracias a vosotros, ¿no?, por estar ahí y por fomentar este tipo de encuentros, que yo creo que a todos nos viene bien, el no perder el contacto con el resto de la gente a pesar del obligado confinamiento. Y bueno, y junto a Jorge Morales está el presidente de Abaesen, Marcos de la Cruz, a quien todos nuestros asociados conocéis, es uno de los principales expertos en energías renovables, yo diría como poco del arco mediterráneo, con más de 20 años de experiencia en el sector. Marcos, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues el desarrollo de este encuentro va a ser algo sencillo. Yo ahora dejaré que los expertos, que los que saben de verdad de esto, hablen, que nos cuenten en una entrevista, diálogo, el panorama pre y post COVID-19 durante aproximadamente una media hora y posteriormente pues os trasladaré las preguntas que nos hagan nuestros espectadores. Para todos aquellos que estéis conectados como espectadores a este Zoom, tenéis un botón un poquito más abajo que me preguntas y respuestas donde podéis dejarnos vuestras preguntas. Yo las iré viendo y cuando pase esta primera media hora aproximadamente de diálogo, de entrevista, pues las iré trasladando a ambos protagonistas, a Jorge y a Marcos. Sí que os pido por favor a los espectadores que no utilicéis el chat, que utilicéis el botoncito de preguntas y respuestas y así podremos dirigirlo todo mucho mejor. Así es que, Marcos, Jorge, tenéis la palabra. Adelante. Bueno, pues empiezo yo agradeciendo desde luego a Jorge que esté hoy con nosotros. Entre todo el currículo que mencionaba Javier, no sé si has dicho que es la única persona que ostenta el premio de Abaesen Energy Revolution 2019 y eso le hace un tío muy importante. Así que, Jorge, gracias por estar con nosotros hoy. Por empezar por algún sitio, a mí me gustaría que comentáramos un poco este histórico de las energías renovables. Sabemos que en el 2007-2008 tuvimos un momento importante, más o menos hasta el 2010, en el que todo se vino abajo y se acusaba a las renovables de todo lo posible, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo un resurgimiento muy importante. ¿Cuáles crees que son las causas para que ahora mismo la energía renovable sea uno de los principales motores de inversión ahora mismo en el mundo entero y concretamente que España sea uno de los países más demandados a nivel mundial o donde más se está poniendo el foco a nivel mundial? ¿Qué razones crees que son las que llevan a esto? Bueno, yo creo que la razón principal es muy sencilla, que es que son más baratas que las convencionales. Yo llevo años diciendo que este tema de las renovables ahora tiene más responsabilidad, sobre todo en el ámbito político, que hace 10 años, por la sencilla razón de que hace 10 años había que tomar una decisión complicada porque había que poner en la mesa los apoyos que había que dar a las renovables para que pudieran desarrollarse con los beneficios, los indudable beneficios medioambientales y sociales que conllevan, ¿no? Pero ahora no. Ahora resulta que es que el que se pone un panel solar en su vivienda y no digamos en su oficina o en su industria, pues lo que hace es que ahorra en el recibo de la luz, ¿no? Y ahorra sustancialmente en el recibo de la luz. Por tanto, esto pues está cambiando el panorama. Y igual pasa en las grandes plantas, ¿no? Las grandes plantas ya no necesitan primas y lo que están haciendo es competir de tú a tú con las energías convencionales, a pesar, muy importante esto, de que esas energías convencionales siguen sin internalizar la mayor parte de costes medioambientales y sociales que ocasionan, ¿no? Con lo cual, digamos que es que ahora ya tenemos a favor el dinero,
O sea, es decir, los fondos de inversión a nivel mundial se están paulatinamente, y seguramente podamos estar de acuerdo en que más despacio de lo que debieran, pero se están moviendo a sacar su dinero de los combustibles fósiles e invertirlo masivamente en renovables. No solo los combustibles fósiles, sino también otras fuentes de energía como la nuclear. Ahora mismo también hay cierto debate en esto. Yo también me he visto implicado en alguna de estas cuestiones con algún agente mediático pronuclear que ha surgido también recientemente. Y sí que es cierto, yo comparto contigo también la reflexión de que efectivamente los costes ahora mismo son tales que, sin contar las externalidades, desde luego hacen que el dinero esté ahora en favor de las renovables, además también de cuestiones muy importantes y que tú has defendido con bastante ahínco, como es la independencia energética y, más allá de una cuestión también económica, la posibilidad de, ¿por qué no?, autogenerarse y ser también protagonista, ¿no?, de tu propio consumo energético. Claro, En este pero caso, fíjate, Marcos, perdona que te interrumpa. Todas esas no, ventajas son indudables, pero si no hubiera la ventaja económica, seguirían siendo minoritarias. no, totalmente de acuerdo. Aquí la clave es que a la gente le sale más barato y entonces ya no es un 2, un 5, un 6% de la población que está muy concienciada con la sostenibilidad la que invierte en esto, sino que es masivamente la gente, incluso sin tener esa conciencia, digamos, muy interiorizada. Todo el mundo la tiene, ¿vale? Pero seguramente no todos con el mismo grado de intensidad, ¿no? Y claro, y esto que citas de la nuclear es muy importante. Fijaros, el sector nuclear, sobre todo en redes sociales, que es donde más ruido hacen, está muy bien organizado, porque son muy pocos, ¿vale? Pero conjuntamente en redes sociales parecen muchos, ¿vale? Sí, lo sé. Son fáciles de organizarse. Tener en cuenta que, claro, dentro de una central nuclear trabajan, en las puntas, cuando hay recargas, más de 1000 trabajadores, pero es fácil poner letreritos y decir, oye, vamos a juntarnos y vamos entre todos a hacer ruido en torno al mismo tema, ¿vale? No perdamos la conciencia de lo que estamos hablando. Efectivamente, ellos tienen un discurso anticuado. Llevan diciendo lo mismo, que son capaces de gestionar los residuos, que es la tecnología del futuro, desde hace 60 años. Sí. Y siguen sin dar soluciones a los problemas, ¿no? Siempre tienen promesas, pero y además siempre con un argot muy técnico, ¿vale? Como si todo fuera estuviera todo muy estudiado, ¿sabes? Son los grandes... No, es gracioso porque todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hacen es ciencia, y si no estás de acuerdo es como que desprecias a la ciencia, como si las renovables sí, lo hubiéramos inventado en un kiosco, ¿no? Sí, sobre todo los que somos ingenieros, ¿no? Nos desprecian por no ser pronucleares, ¿no? Alguno me llegó a decir eso, ¿no? Me llegó a decir, joder, a ti lo único que te falta es ser vasco y pronuclear, ¿no? Porque todo lo demás lo tienes, ¿no? Y es que, madre mía, o sea, las cosas que dicen, ¿no? Bueno, evidentemente una persona iberdrola, lo digo por lo de ser vasco, que es lo que me decía en su momento. Bueno, en fin, a lo que voy, que el tema de la nuclear, pongamos las cosas en su sitio, o sea, hablemos con ellos de costes, a ver, si el otro día se publicaba, ¿no?, que con los impuestos que pagan, que son completamente insuficientes para cubrir los costes que ocasionan, completamente insuficientes, dicen que a estos niveles de precio de mercado no son rentables. Bien, pues les voy a decir una cosa aprovechando este foro que tenemos aquí hoy, ¿no? Acostúmbrense a estos precios, ¿vale? Porque lo que ha hecho el coronavirus es anticipar algo que desde el sector renovable muchos venimos diciendo desde hace muchos años, que es que estamos hundiendo los precios mayoristas de electricidad. Y en lo que estamos trabajando ahora es para que ese hundimiento llegue, es muy importante, llegue a los consumidores finales, porque en las nucleares han estado muy acostumbrados durante muchos años, durante 40 años, han estado acostumbrados a que ellos producían más barato que su competencia, dado que tenían muchas subvenciones para gestionar otros costes suyos, ¿vale? Y se quedaban con el beneficio, ¿vale? Sí. Entonces, en lo que estamos peleando ahora en el sector es para que precisamente gracias a la competencia, esa bajada de costes que se está produciendo de una forma clarísima en todos los mercados internacionales de energía se traslade a los consumidores finales y no se quede únicamente, por supuesto, siempre tiene que haber un beneficio empresarial, pero no se quede únicamente en los propietarios renovables. Y este esquema es en el que la nuclear no tiene cabida, no valen inversiones, ¿no? No pueden competir desde ningún punto de vista, ¿no? Ya desde el punto de vista económico, a un precio que ahora mismo está del orden de 6 veces el precio de la energía solar, ¿vale? Por tanto, es que no hay discusión. Yo también opino, y es una opinión personal, no tiene por qué ser compartida con todos los asociados, pero yo también opino que esto de las nucleares al final
va a tener su propia mortalidad, su propia curva descendente, porque al final es que lo último que les quedaba ya era el precio de la energía. Y sí que es cierto, y aprovechando esto que dices de la bajada de costes que estamos viviendo ahora mismo, aprovechando también que uno de los mantras que nunca iba a suceder es que la fotovoltaica fuese significativa en el mix español. Bueno, creo que han sido ya 3 o 4 las veces que ha sido la fuente prioritaria, ¿no? La que más ha generado en el mix energético en un día concreto, ¿no? Aprovechando esto, también estamos viendo la bajada de precios tan importante que está habiendo. Y a mí me gustaría hablar contigo si el diseño de mercado eléctrico, el diseño del pool ahora mismo que tenemos, es el adecuado para un desarrollo de las renovables, o no estamos pecando también de canibalizar nosotros a nosotros mismos, y que llegue un momento en el que el efecto de inyectar energía a precio cero sea tal que vaya incluso en contra del desarrollo de las propias renovables. Porque deprimamos tanto el precio que pequeñas instalaciones tampoco tengan sentido inyectadas a red, ¿no? Entonces, un poco esta reflexión, si crees que el mercado eléctrico tal y como está diseñado es el que tendría que seguir prevaleciendo en un escenario convergente a 100% renovables, y si no, ¿qué cambios rápidos crees tú que habría que adoptar en este sentido? Bueno, yo llevo muchos años, ¿no? Los que me seguís lo conocéis, desde va a hacer 6 años, ¿no? Defendiendo intensamente un cambio en el modelo de precios mayoristas de electricidad. Creo que lo que has dicho de que la fotovoltaica a nivel peninsular ha sido la primera fuente durante unas cuantas horas, obviamente va a ser cada vez más frecuente, y no solamente a nivel eléctrico. Dije el otro día, y repito aquí, que yo estoy convencido de que en el escenario futuro, es decir, en definitivo, de 100% renovables en España, que pretendemos que se produzca en todo caso antes de 2050, más de la mitad de la matriz total de energía primaria, no solamente de electricidad, va a ser directamente del sol en España, ¿vale? Es clarísimo en el último informe horario detallado que hay de la Universidad Finlandesa de Lund, lo cifran en el 69%, no sé si llegaremos a tanto, pero seguro que más de la mitad. Por tanto, claramente va a ser la fuente predominante en el sector energético español. Ahora, ¿qué es lo que hay que cambiar? Pues muy sencillo. No hay que eliminar, como algunos dicen, no, es que tú quieres desconectarnos de Europa. ¿Qué cosas se oye, no? No, yo no quiero desconectar de Europa. Yo sé perfectamente que hay una normativa europea y que hay un mercado acoplado en toda Europa donde se intercambia energía entre los países si la capacidad de interconexión naturalmente lo permite, ¿vale? Y que funciona bajo esencialmente, no exactamente, pero esencialmente la misma regla marginalista de que el última central que entra, la última que es necesaria para satisfacer la demanda, es la que marca el precio de todos los demás. Un sistema marginalista bien conocido, ¿no? Bien, yo no quiero que eso se elimine. Yo lo que pasa es que apuesto para que eso sirva para los restos de energía, ¿vale? Pero la gran cantidad de energía que tenemos renovable en España no puede depender de eso, que ahora mismo, pues, por ejemplo, está hundido pues, porque, entre otras cosas, se ha deprimido la demanda y se ha hundido el precio del gas natural, que es el que está marcando el precio marginal, ¿no? Bien, esto no puede ser así. O sea, volveríamos a lo mismo que criticaba antes de las nucleares, ¿no? De lo que tanto hablo también de los windfall profits, ¿no? De los beneficios caídos del cielo. Cuando un empresario invierte ahora mismo en una central solar, conoce casi a la perfección todos los costes que va a tener durante su vida útil, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa con una central de gas, donde la mayor parte de los costes son variables, ¿vale? Sí. No dependen de la inversión inicial, ¿no? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que un empresario del sector renovable lo que agradece es certeza en el precio, ¿vale? Salvo que tenga la capacidad de condicionar el precio. Cuidado en lo que estoy diciendo, es decir, salvo que sea una gran empresa eléctrica previa que pueda influir decisivamente en el precio del mercado mayorista, en cuyo caso está muy cómodo con el mercado mayorista porque es la única que puede determinar dices que sea capaz de influir en el mercado mayorista con esa fuente o con otra que también tenga. O con otras, claro. Lo que estoy diciendo es algo que llamamos la pivotalidad en términos técnicos. Es decir, que una empresa en algunos momentos, seguramente no en todos los momentos del año, pero en muchos momentos del año, su energía, venga de donde venga, es necesaria para satisfacer la demanda, ¿vale? La que sea. Y entonces lo que ocurre es que como esa empresa naturalmente trabaja con su cesta de energía, es capaz de predecir, por no utilizar otro verbo, con extraordinaria precisión el precio que va a ingresar en su nueva planta renovable.
¿no? Bien, pues salvo ese caso, que además deberíamos evitar, porque fíjate que lo que estoy hablando es de que eso está condicionando a la competencia, porque solamente muy poquitas empresas podrían invertir en renovables, de hecho así lo están haciendo en estas circunstancias, ¿vale? Con una ventaja competitiva enorme con otras empresas. Las demás lo que agradecen es certidumbre en los precios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo abogo? Muy sencillo. Convocatorias periódicas y predecibles, no una cada 3 años, sino como mínimo una cada 6 meses de subastas de energías renovables, en el cual el precio esté garantizado a largo plazo. ¿Es el precio del total de la energía? No. ¿Habrá luego desvíos? Sí, seguro. O sea, es decir, yo tengo una curva estándar, por ejemplo, de energía solar. Y luego mi planta pues, puede tener problemas de mantenimiento. Hoy no preveíamos que lloviera en toda España, pues hoy vamos a producir algo menos. Es decir, hay gestiones que luego habrá que hacer, intercambios en tiempo real que serán marginalistas, ¿vale? Pero la gran mayoría de la energía contratada en España debería hacerse a través de estas subastas, porque además esas subastas garantizan la competencia y, por tanto, garantizan que se traslade la bajada de precios a los consumidores finales. Esto que precisamente antes criticaba que no han hecho jamás las nucleares. Cuando mencionas subastas, me gustaría preguntarte también, porque subastas ya han habido en España, o algo parecido a una subasta. De hecho, han habido 3. Me gustaría que contrastaras, bueno, si me dijeras si ese es el esquema que tú crees adecuado para hacer una subasta, y si no, que lo contrastaras con uno que tú consideras más justo. No, yo creo que sobre esto también hemos debatido mucho, no solamente nosotros, a nivel internacional, por consenso de los fondos de inversión, se considera que las subastas puestas en marcha en España por el Partido Popular entre los años 2016 y 2017 son las peores del mundo, en las cuales la retribución de la planta, lejos de ser estable, que es lo que se pretendía, pues lo que se garantiza es la segunda derivada del precio de mercado, lo cual pues esto es una auténtica locura. La mayor parte de los inversores internacionales, desde luego, no han comprendido. Yo diría que muchos de los que están todavía en las plantas no han comprendido lo que significa haber entrado en esas subastas todavía, curiosamente. Yo he hecho análisis muy detallados, por ejemplo, y inversores que han entrado en las subastas se han quedado impresionados de cómo puede variar su flujo de caja en función de los parámetros. Por ejemplo, ahora, en un escenario de precios de por debajo de 30 euros megavatio hora, hay quien piensa que las plantas de esas subastas tienen un suelo y van a cobrar ese suelo ahora, entre otras entidades financieras, lo cual es absolutamente falso, porque lo que tiene es un suelo a largo plazo en el cual se considera todos los ingresos de la planta desde su construcción hasta 30 años después. Y durante ese periodo es en el que se hace el cálculo para establecer un precio mínimo, ¿vale? Lo cual quiere decir que tú durante un montón de años previos, mientras que la previsión de precio de mercado esté suficientemente alta, puedes estar cobrando un precio prácticamente cero y no tener ninguna compensación por parte del gobierno. Por tanto, puedes entrar en quiebra, porque puedes no poder hacer frente al servicio de la deuda con la cual has financiado la planta, ¿no? Lo cual, va a haber muchos problemas. Yo ya lo anticipo con este modelo de subastas que hemos visto y gracias al cual, eso sí, se han desarrollado una gran parte de los megavatios conectados el año pasado, ¿no? Entonces, entiendo que abogas más por un modelo alemán en el que dice, para este periodo de tiempo, este es el precio que va a cobrar un fotovoltaico. Sí, más o menos. Sí, es un modelo alemán, un modelo de cualquier sitio, si es que menos España, ¿no? Son subastas homologables internacionalmente. Por mencionar un país. En el cual, sí, se paga el precio que uno oferta, no un precio marginal, ¿vale? Porque aquí lo que es importante es que haya proyectos por detrás y todos conocemos que hay proyectos más fáciles y más difíciles, más caros y más baratos. Bien, pues ese proyecto tiene un precio. Y entonces el que puja por ese proyecto. Y si sale ese precio, porque es menor que el de su competencia, pues lo puede construir y tiene la garantía del Estado de que va a cobrar ese precio durante su vida útil. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dentro pues de esas, con el sistema, ¿no? Dentro de esas subastas, ¿introducirías a lo mejor algún factor diferente para grandes plantas con respecto a otras pequeñas? Por ejemplo, ¿debería tener la misma posibilidad una planta de 500 megavatios, como hay algunas que están sobre el papel y incluso empezamos a construir alguna también de estas grandes? ¿Debería cobrar lo mismo una planta de 500 megavatios que una de 3 megavatios cercana a un municipio? ¿O debería haber a lo mejor alguna distinción en cuanto a tamaño? Sí, yo creo que debe haber una distinción, pero por una razón muy sencilla. Porque los costes que ocasiona y que tampoco están introducidos dentro del precio de venta de electricidad no son los mismos en un caso que en el otro, ¿vale? Entonces, debe haber alguna ventaja competitiva. Yo lo que he propuesto es que la haya, no tanto por el tamaño en sí, directamente de la planta, sino indirectamente a través de la red a la cual se interconecta. Es decir, al nivel de tensión.
Exactamente. Una planta conectada a una red de media o de baja tensión origina menos costes en el sistema, entre otros, menos pérdidas al sistema, que una gran planta conectada en la red de transporte. Y esto creo que se debe tener en cuenta. En la medida en la que el sistema español es un sistema de nodo único, es decir, las pérdidas en la red están socializadas. Dicho de otra forma, no hay ninguna señal de localización de la generación. Una planta no tiene una ventaja competitiva por situarse en un sitio donde hay mucha demanda y, por tanto, las pérdidas son menores que por hacerlo en medio del desierto, ¿vale? No hay ninguna ventaja, ¿vale? Y, por tanto, yo sí que creo que esto debería tenerse en cuenta. Ahora bien, en mis propuestas, no sé si sabéis, los que me escucháis, pero desde antes de ayer llevo publicando día a día, voy sacando una perlita, 10 propuestas para Vas salir... por la tercera. Eso Yo no es, vas por la tercera. Hoy es la tercera, efectivamente. Vale. Veo que me sigue, gracias. Pues efectivamente, para salir de la crisis rápidamente, ¿no? La famosa curva en V y utilizando el sector de la energía, ¿no? Bien, pues dentro de esas propuestas ya os anticipo que algunas van a ir directamente sobre estas cuestiones que me planteas y sobre estas plantas conectadas en media tensión, aparte de darles un tratamiento diferencial en las subastas, es decir, un coeficiente corrector que permita que sean, ojo lo que voy a decir, ligeramente más caras que sus hermanas mayores, ¿eh? Tampoco nos pensemos que van a cobrar el doble, ¿eh? No, ligeramente más caras, gracias a que ocasionan menos costes en el sistema, ¿vale? Creo que lo que se debería hacer es ampliar el ámbito del autoconsumo para que muchos de estas plantas que actualmente no entran dentro de este ámbito de autoconsumo, sí pudieran pertenecer a este esquema, ¿no? De forma que, por ejemplo, una planta de 2 megavatios a las afueras de un pueblo permitiera compensar energía con todos sus vecinos de la misma forma que si esos paneles estuvieran repartidos en sus tejados, lo cual sería mucho más ineficiente al menos desde el punto de vista económico, ¿no? Y sobre todo cuando en algunos casos los tejados no son prácticamente utilizables a efectos fotovoltaicos, ¿no? Por la cantidad de sombras próximas o por la protección urbanística que tienen algunos territorios. No, esto que comentas es muy interesante y aprovechando que lo mencionas, vamos a hablar, si te parece, un poco de autoconsumo, porque una de las novedades o de los grandes avances que entendemos también, no solo desde el punto de vista técnico y económico, sino también social, es la evolución, primero, la eliminación del impuesto al sol, que era una vergüenza nacional, ahí no me cabe otro adjetivo, pero sí que es cierto que hay una serie de novedades que supone pues, el autoconsumo compartido, en el cual se invita también un poco a comunidades y incluso a ciudadanos que pues eso, compartan sus instalaciones y así hay una mayor socialización de esto de la energía, que es algo que también hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿estás satisfecho con la legislación que hay a día de hoy en materia de autoconsumo en general, autoconsumo compartido en particular, y luego esa compensación de excedentes, horarios sí, horarios no? ¿En qué situación estamos y si crees que ese es el estímulo necesario o hace falta algo más? Bueno, yo por definición estoy insatisfecho con la regulación siempre, ¿no? O sea, hay que reconocer que tenemos una regulación de autoconsumo infinitamente mejor que la que teníamos, lo cual... Eso era fácil. Sí, bueno, a ver, era fácil superarla. Vamos a ver, era fácil superarla porque era la peor del mundo, ¿vale? Claro. Entonces, cuando uno tiene la legislación más restrictiva del mundo, es fácil que pase a no ser la peor del mundo, ¿vale? Lo que ocurre es que pasó a ser una de las mejores del mundo, ¿eh? Todo esto hay que reconocerlo. Es decir, el salto en los últimos casi 2 años ya ha sido espectacular, ¿no? Especialmente en el último año a partir de la publicación del Real Decreto de Desarrollo, del primer Real Decreto, ¿no? Ahora justo hace un año, ¿no? ¿Es suficiente? Pues no, quedan flecos. Y el más importante seguramente es el del autoconsumo colectivo, ¿vale? El de autoconsumo colectivo, además, cuidado, porque la llamada compensación dinámica, el otro día hablaba yo con un alto cargo del gobierno y le decía, creo que nos hemos equivocado con la terminología. La compensación dinámica de excedentes, que es lo que dice el Real Decreto del año pasado, que está pendiente de desarrollo, no la entiende nadie. ¿Vale? Yo estoy pensando en, a ver si me ayudáis entre todos a través de las redes sociales a encontrarle un nombre. Provisionalmente se me ha ocurrido el nombre de intercambio solar. Fíjate cuál es mi idea. Es la siguiente. Yo creo que ahora mismo hay 2 opciones con los excedentes de energía que tú tengas de autoconsumo. Por lo menos sobre el papel. Ahora, si quieres, podemos hablar de las dificultades que está habiendo para ponerlas en marcha. Pero, en principio, la normativa permite 2 opciones. La primera es la que ya existía, que tú esos excedentes, esa energía que no consumes dentro de tu casa, dentro de tu comercio, lo que hagas es que la inyectes a la red, ¿vale?
Bien, esto pues, es una actividad que yo creo que en el caso de las pequeñas instalaciones lo que debería estar es sujeta, por supuesto, a tributación, porque es una actividad que puede producirte un cierto beneficio, pero simplificada. No hacer declaraciones trimestrales de IVA para una cosa donde vas a ingresar 2 euros. No tiene ningún sentido. Una declaración anual sería más que suficiente. Pero eso existe, ¿vale? Y es operativa. La segunda opción que se creó aquí en España y que es muy interesante es la compensación simplificada, en la cual uno, en lugar de vender energía a la red, lo que hace es que compensa esos excedentes con los déficits de energía que tiene en otro momento. Por simplificar mucho, compensa la energía que le sobra de día con la que le falta de noche. ¿Vale? Bien, esto con sus limitaciones también, de que no puede superar mensualmente el valor de la energía que ha comprado de noche, etcétera, etcétera, también está funcionando. ¿Vale? Bien, la tercera opción es esto que técnicamente llamamos compensación dinámica, pero que para mí es mucho más que eso, que es intercambio de energía. Lo que permitiría es que si a ti te sobra energía, se la pudieras ceder a tu vecino, a cambio de que tu vecino también te podía ceder energía a ti, ¿vale? Y lo que yo creo es que esa cesión, ese intercambio de energía solar, ¿vale? Lo que debería hacer es, al final del año, conllevar una tributación por el saldo, por el balance. Es decir, si tú al final le has acabado cediendo más energía a tus vecinos que la que tus vecinos te han cedido a ti, pues lo que ocurre es que tienes un balance positivo y, por tanto, una cierta tributación en renta y en IVA, ¿no? Esto, ¿cómo se hace? Pues tiene una aplicación directa, fíjate que he hablado de vecinos desde el principio, en el autoconsumo compartido, ¿vale? Porque es clarísimo, ¿no? Yo tengo una instalación compartida en la cubierta donde en principio yo he puesto el 10% del dinero de la instalación y por tanto en principio el 10% de energía es mía, pero luego hay veces donde no estoy en casa. Pero yo si no estoy en casa, antes de eso inyectarlo en la red y venderlo, prefiero que el consuma el del segundo B, a cambio de que cuando él no esté me lo ceda a mí, ¿vale? Entonces la compensación dinámica es eso precisamente, en lugar de como hasta ahora, que cada uno tiene un porcentaje fijo de la instalación, ¿vale? Y por tanto genera un montón de excedentes que son virtuales, que no son reales, porque no está saliendo energía por la red, está yendo desde el cuarto al segundo, ¿vale? Bueno, pues eso tiene que mejorar a través de ese autoconsumo dinámico, que lo que hace es que precisamente permite el reparto de esa energía a posteriori. Pero fíjate que tiene una ampliación incluso en el autoconsumo individual. Pensemos en un chalet donde le pasa lo mismo y le sobra energía. Bien, ese chalet ahora mismo, a través de 1000 herramientas, tenemos herramientas ya de blockchain, puede ser a través de una comercializadora, puede ser a través de un agregador de demanda, ¿vale? De una figura que está pendiente de desarrollo de la Directiva Europea. Puede ser a través de 1000 cosas, o sea, no pensemos que la gente se tiene que volver experta en energía, ni mucho menos. Lo que ocurre es que si a mí en el chalet me sobra energía, ¿vale? Se la puedo ceder a un vecino relativamente próximo. Ahora mismo está limitado a 500 metros. Antes os decía que en una de esas medidas que voy a proponer en los próximos días, es más, la voy a proponer mañana, ya os lo anticipo, es la cuarta medida, lo que voy a proponer es ampliar ese ámbito de autoconsumo. Entonces, si me hacen caso, lo que podría hacer es incluso ir un poquito más allá de los 500 metros, ¿vale? Y yo compensar energía de mi vivienda con la de otro. Por tanto, en realidad, habríamos convertido, fíjate qué cosa más bonita, los autoconsumos individuales en autoconsumos colectivos. Porque la persona que hubiera puesto unas placas fotovoltaicas en su chalet podría compensar energía con los pisos de alrededor, porque en la medida en la que los pisos tengan menos superficie por vivienda disponible que el chalet, tendrían menos oportunidades para acceder a ese autoconsumo. Eso que dices es muy interesante. De hecho, da pie a las comunidades energéticas también un poco. Y sí que te invito también a que conozcas un poco alguna iniciativa de nuestra asociación a través de nuestro think tank de Smart Cities, con muchos ayuntamientos que se han interesado también para ofrecer, o digamos, ser los agentes de unión también entre sus ciudadanos para este tipo de cosas. Me falta, en todo esto que estás hablando de compartir energía y tal, me falta la parte de almacenamiento que no la hemos mencionado aún. ¿Tú crees que deberíamos incentivar el uso del almacenamiento con algún tipo de no sé, incentivo fiscal? Porque no hay mucha legislación para esto del almacenamiento. Bueno, ¿qué opinas del almacenamiento? Bueno, lo primero que os animo a todos en Abaesen es a contestar a la consulta pública que ha iniciado la semana pasada el Gobierno sobre la Estrategia Nacional de Almacenamiento de Hidrógeno. Las dos. Estamos ahí. ¿Vale? Sí. Yo creo que eso hay que demostrar que estamos preocupados, que es importante para todos, ¿no? Efectivamente, a las renovables ya hace años que no nos acusan de ser caras, porque no hay de dónde soportar esa afirmación ya. Ahora se nos acusa de ser, fíjate, intermitentes. ¿Vale? Bien. Lo de la intermitencia está, por cierto, muy mal expresado, porque la intermitencia es algo que se enciende y se apaga, ¿no? Variabilidad. Exactamente. Me gusta más la variabilidad, etcétera, ¿no? Pero bueno,
entendemos todos el concepto, que no siempre hace sol cuando nosotros queremos darle al interruptor, ¿vale? ¿Cómo combatimos eso? Bueno, hay muchas herramientas. Desde luego, la primera de ellas, por importancia, debería ser la gestión de la demanda, en la cual en España estamos en pañales. Esto que hablabas de las comunidades energéticas, en lo que se está produciendo, que es también más lento de lo que a muchos nos gustaría, pero que es inexorable, que es la electrificación del parque móvil. No podemos permitir que la gente cargue los coches a las 8 de la tarde. Esto no puede ser. Es una auténtica barbaridad, teniendo como tenemos la mayor parte de la red y de la generación disponible durante la noche ahora mismo, no tiene sentido, ¿vale? Nosotros, a todos los clientes que con nosotros están haciendo paneles solares de autoconsumo, además que digamos, ya les diseñamos lo que llamamos el camino hacia las cero facturas. Fíjate qué conceptos más bonitos, en el siglo XXI. A una familia decirle que va a dejar de pagar su factura de la luz, que va a dejar de pagar su factura del gas, porque le vamos a poner aerotermia o geotermia, y que además va a dejar de ir a la gasolinera, o por lo menos va a ir a la gasolinera a comprar hielos o algo así, ¿no? Pero no a echar gasolina, ¿no? Bien, esto que es el camino hacia las cero facturas, hay muchas familias que le ponen los paneles y luego van al coche eléctrico, ¿no? O al revés. Bien, lo que le decimos es, vamos a programar, y tenemos ya herramientas de gestión de la demanda suficientes como para programar la carga del coche eléctrico cuando hace sol, preferentemente. Naturalmente, si algún día es como hoy, pues al final habrá que cargar el coche de otra forma, pero normalmente, la mayor parte del tiempo, el coche se carga con el sol. Así que esto es importante. La segunda estrategia es la interconexión. ¿No? Cuanto mayor sea la interconexión entre sistemas, interconexión a todas las escalas, no solo internacional. Fíjate lo que hablaba antes de autoconsumo de un chalet a unos pisos que están enfrente. Bien, pues eso se puede hacer gracias a que hay una red eléctrica y que funciona y que está automatizada y que permite esos intercambios bidireccionales. ¿Vale? Pero la tercera, que es muy importante, es el almacenamiento. Entonces, en el almacenamiento se están produciendo avances notabilísimos en todo esto y hace falta en la ley crear la figura del almacenador. ¿Vale? Es un elemento diferente y para mí también es esencial que ese almacenamiento, que se va a desarrollar sin duda en los próximos meses ya, no en los próximos años, se desarrolle de una forma colectiva, a disposición del sistema. ¿Vale? En España tenemos algunas centrales de almacenamiento ya, que son las centrales de bombeo, que podrían estar haciendo una enorme función ya de control de la energía de renovables. ¿Vale? Y sin embargo, lo que están haciendo es potenciar... Su negocio, están haciendo su negocio. Sí, el beneficio de la compañía propietaria. Es muy lícito, me parece muy bien. Entonces, yo lo que opino es que habría que fomentar el almacenamiento en España, pero además fomentar ese almacenamiento siempre que se ponga a disposición del sistema. ¿Vale? Es decir, yo por tener una planta fotovoltaica con una batería, ¿voy a cobrar más que uno que no tiene batería? No, no debería. ¿Vale? Para yo producir cuando a mí me dé la gana. No. Si yo la batería que está adosada en mi planta fotovoltaica la pongo a disposición del sistema para que la utilice bien para trasladar mi curva fotovoltaica o bien la de mi vecino, ¿vale? Entonces sí, creo que esa fotovoltaica con batería aporta un valor radicalmente diferente al sistema. Si yo lo único que hago es desplazar mi curva de consumo como hacen ahora las centrales de bombeo, pues estaré teniendo un beneficio adicional y por tanto no necesito ninguna ayuda. Es mi problema cómo lo hago. La verdad es que todo esto son auténticos desafíos, aparición de figuras nuevas que no existen, relaciones contractuales que habría también que definir y, desde luego, el uso de la tecnología blockchain también tiene mucho que decir en todo esto, porque al final la interconexión entre todos los agentes puede hacer que perfectamente lo que estoy produciendo yo aquí se esté beneficiando a alguien que lo necesite y que no tenga por qué estar precisamente a 500 metros, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Hasta ahora, y casi por ir casi concluyendo ya, creo que es la única entrevista de estos días en la que no ha aparecido la palabra coronavirus. Siento ser el que rompa la magia, pero tenemos que hablar de esto también. En esta situación en la que estamos ahora mismo, ¿qué impacto crees que tiene en renovables el estado de confinamiento y el estado también un poco en el que estamos, en el que también la Administración se ha tomado sus tiempos también para contestar alguna de las cuestiones que los ciudadanos puedan plantear a nivel también de industria y de dar de alta instalaciones, ¿no? Entonces son dos cosas. Primero, las pautas de consumo y de conciencia de los ciudadanos y, segundo, el estado administrativo de las instalaciones. Sí, bueno, yo creo que es indudable que todo esto nos está parando a todos, también al sector renovable, pero también creo que algo muy importante que has citado casi de pasada, que es la conciencia. Vale, yo creo que la gente de mirar, sobre todo los que vivimos en las ciudades o en las proximidades de las grandes ciudades, nos estamos dando cuenta del enorme impacto que tiene la contaminación sobre nuestras vidas, ¿no? Ha cambiado
radicalmente nuestra visión desde nuestras ventanas o nuestras terrazas. Entonces, creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta y aprovecharlo. Tenemos una vicepresidenta cuarta y ministra muy concienciada y tratando de liderar internacionalmente un nuevo pacto verde a nivel europeo, y por tanto yo creo que esas son las premisas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y tenemos de ahí mis 10 propuestas para salir en V y aprovechar la energía para hacerlo, ¿no? No va a ser fácil. Hay muchos sectores que cada vez que yo hablo, por ejemplo, de cualquier tema de estos, de los que estoy hablando, enseguida en las redes sociales me salen un montón de afectados, que es verdad. O sea, el mundo de energía mueve muchísimo dinero y muchísimos puestos de trabajo, pero lo que hay que decir claramente es que lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio a mejor, que va a crear más puestos de trabajo, que va a redistribuir mejor la riqueza y que además nos va a permitir ser mucho más competitivos y mucho más sostenibles. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto hay que ponerlo en valor y hay que trabajar conjuntamente para sacar adelante las iniciativas. Ahora mismo va a costar, yo creo que, por ejemplo, las empresas, nosotros lo estamos haciendo así, una de las claves va a ser la financiación a partir de ahora, más si cabe que hasta ahora, porque la gente va a tener cierta retención de su dinero y no va a ser fácil que la gente, por ejemplo, se ponga unos paneles solares o se compre una instalación de aerotermia o de geotermia. No creo que va a ser sencillo y ahí las empresas vamos a tener que pelear por esa financiación, ¿no? Y luego a nivel país pues tenemos que trabajar también en favorecer todo esto, ¿no? Fiscalmente, por un lado, y por otro lado también algo muy importante que has citado, que es todo el tema de tramitación, ¿no? Ahora muchas tramitaciones están paradas. Bien, os voy a anticipar, ya me estás tirando mucho de la lengua, la 10ª medida, ¿vale?, de las que yo propongo, habla precisamente sobre esto, ¿vale? Sobre una cosa que en realidad a mucha gente le va a sorprender porque le parecerá evidente, pero dista mucho de producirse, que es que yo lo que pido es que al menos temporalmente, al menos durante un año, se establezca de forma predeterminada el silencio administrativo positivo, ¿vale? Es decir, que si uno presenta un papel solamente en ámbitos renovables, no en cualquier cosa, si uno presenta un papel en un ayuntamiento para obtener una licencia de obras, se considere concedida si pasan 30 días. No como pasa ahora, que a veces tenemos un año unos papeles en un ayuntamiento para autorizar la instalación de 4 paneles en el tejado, ¿vale? También en las grandes plantas. No puede ser que para tramitar una gran instalación nos lleve 5 años cuando luego la construcción se hace en 8 meses. Eso es una barbaridad. España necesita acelerar la transición energética y en la burocracia que tenemos una barrera que hay que reconocer y hay que pelear contra ella. Yo sé que esto mete presión a la administración, que muchas veces está infradotada de recursos y que, por tanto, si le pones un silencio administrativo positivo, lo que hace es que la presionas todavía más. Bien, pues yo lo que le pido a la administración es ese esfuerzo en este momento, igual que otros muchos colectivos estamos teniendo esfuerzos por esta situación inesperada, pues le pido ese esfuerzo, cuanto menos temporalmente, ¿no?, para sacar adelante todos los proyectos renovables que podamos en el menor tiempo posible. Totalmente de acuerdo contigo, porque además sí es cierto que vamos a vivir periodos de incertidumbre. Yo creo que el único sector ahora mismo capaz de hacer inversiones, de generar empleo, de además contribuir efectivamente a este aire limpio que hemos redescubierto últimamente y también, desde luego, a conseguir que se reactive la economía en alguno de los aspectos, yo creo que el único sector capaz de hacer esto hoy por hoy son las renovables. Y para esto sí que necesitaríamos cierto pacto de estado de energía en que se viera esto como un sector capaz de, repito, impulsar y de ese 20 y pico % de paro que ya nos están augurando, que pueda ser incluso mucho menos con empleo cualificado. Para esto, efectivamente, sí que habría que contar también con el mundo financiero y desde ABAESEN hacemos el llamamiento que ya hicimos en su día, una jornada específica orientada a los bancos, para que vean que esto no solo va del retorno de la inversión que están haciendo y del retorno del capital que está prestando, sino también de contribuir a una economía que sea capaz también de ahorrar, de autogenerarse sus propios recursos y de que otros sectores de forma, secundaria o no directamente relacionados, también mejorando la economía en general, haya más recursos para prestar financiación a otros sectores. Fíjate, Marcos, que yo iría un poquito más allá. Y yo ahora les diría a los bancos, y les digo a los bancos, nos hemos dado cuenta, yo creo que de una forma dramática, que sin planeta no hay economía.
Esto lo estamos viendo todos, ¿no? Nos cargamos el planeta, bien sea a través de un virus, bien sea lo que sea, no hay economía, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo es reconciliarnos con el planeta, ¿vale? O sea, nuestras inversiones son sostenibles, pues sí, y son pagaderas en general a largo plazo, precisamente porque lo que van a hacer es restablecer la situación, al menos en la parte que nos toca, en la parte de energía, de sostenibilidad con el planeta, lo cual es absolutamente fundamental. Es decir, no es solo que los bancos tengan que financiar esto porque vean que es un negocio que les va bien y que además está dentro de un pacto europeo, etcétera. No, es que es el negocio base de todo lo demás. Sí. ¿Vale? Es que si no financian este tipo de cosas, van a tener que dejar de financiar todo lo demás, ¿vale? Porque no va a haber planeta para desarrollarlas. Además, la energía es absolutamente transversal a todos los sectores. Nos hemos dado cuenta también en estos últimos días lo importante que es tener tus propios recursos en situaciones de necesidad y no depender de terceros países que te timan o que te estafan. Y desde luego, la energía autogenerada en tu propio país y no depender de terceros en momentos de necesidad, yo creo que es vamos, francamente estratégico y que debería estar mejor considerado en la estrategia, digamos, nacional. Entonces, yo creo que estos valores son los que tenemos que dar a conocer también entre todos y aprovechar también el tirón mediático de personas como tú para que realmente entre todos consigamos construir esta nueva realidad. A mí me gustaría preguntarle ya a Javier, porque creo que nuestra media hora ha concluido. Yo tengo muchísimas más cosas que hablar contigo y me encantaría seguir, pero creo que tendremos alguna cuestión de nuestros asociados y del resto de espectadores que traer a colación, ¿no, Javier? Sí, efectivamente, les recuerdo a todos los que tenemos conectados que en la parte inferior tienen un botoncito de preguntas y respuestas, pero ya hemos recibido las primeras, así es que, si os parece, os las voy trasladando. ¿Vale? En primer lugar, buenos días, Jorge y Marcos. Referente a las nucleares, pienso que han sido necesarias y que no es discutible que las renovables ya las han eclipsado. Por las ventajas de precio y en cuestiones de seguridad son obvias. ¿Qué pensáis del avance del sector fotovoltaico después del estado de alarma? ¿Aumentarán las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido en España? Y que después, con la ventaja de flexibilidad energética que esto supone a los propietarios y vecinos, este espectador piensa que sí. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Se va a desarrollar todavía más el sector, especialmente el fotovoltaico y el de autoconsumo compartido? Bueno, yo citaba hace un momento la financiación, ¿no, Marco? Si me permites. El tema de la financiación va a ser clave por una razón muy sencilla. Si nosotros ahora le pedimos a alguien que invierta 10.000 euros, pongamos en los paneles fotovoltaicos de su casa, pues le va a costar mucho. En una circunstancia como la actual, con mucha incertidumbre, por lo menos en el próximo año o 2 años va a costar, esto va a suponer un frenazo a la inversión particular. Pero si yo como empresa, que es lo que hago ahora mismo, voy y le digo, mira, de los 10.000 te voy a poner 8.000. ¿Vale? Y además, los 8.000 te los voy a compensar con los excedentes, donde prácticamente al final tu cuota de tu factura de luz se va a quedar igual, pero estabilizada, no va a subir en los próximos años mientras dure la financiación. ¿Vale? Creo que la cuestión es bastante diferente. En algunos casos, por ejemplo, en los casos industriales, incluso después de la financiación, la cuota sale menor que la de ahora, con lo cual ahí ya creo que no hay duda. O sea, es decir, lo que le estás ofreciendo a una empresa es, con prácticamente cero inversión, ahorrar en su factura de la luz desde el primer día, ¿no? Lo cual es una ventaja competitiva pues evidente, ¿no? Así que yo creo que esa va a ser la clave. Sí que creo que se van a parar las instalaciones sobre todo de autoconsumo, en la medida en la que no haya esquemas de financiación que permitan hacer frente a las mismas vía los ahorros que provocan, ¿no? Y luego, sobre el tema del compartido, creo que ya lo he dicho, pero voy a insistir en un aspecto más. Aparte de la compensación dinámica, esa que he dicho que no me gusta llamar así, que estoy buscando el nombre, ¿no? Lo del intercambio solar como primera propuesta, hay una parte fundamental y que ya le he trasladado al Gobierno, que es que hay que modificar la ley de propiedad horizontal. Ahí como está ahora, a pesar de que hay una excepción específicamente prevista para la energía solar, sigue generando un montón de dificultades en muchas comunidades, ¿no? Es la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, hay que llevar a cabo una serie de modificaciones para que esto sea más fácil y haya, con distintos modelos, porque hay comunidades con una gestión más complicada que otras y algunos quieren poner, simplemente son los propietarios de los áticos los que tienen que poner los paneles, en otros casos son todos, en algunos casos satisfacen servicios comunes, en otros
también individuales. En algunos casos se proveen de una cubierta que no es la suya, sino que está enfrente, por ejemplo, en un colegio cercano, en una iglesia. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Y hace falta modificar la ley de propiedad horizontal para que todos ellos puedan salir adelante de una forma ágil, no como hasta ahora, que se convierte, ahora que hemos pasado la Semana Santa, en un auténtico calvario sacar adelante las instalaciones compartidas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Además, yo añadiría que hay que convencer al mundo económico, no solo a los bancos, sino al mundo político y al mundo económico en general, de que esto es una muy buena herramienta para salir de estas, porque digamos, el ahorro individual se va a ver muy afectado también con efecto de la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más dinero tengan las industrias en su poder y más dinero tengan las familias en su poder porque hayan conseguido ahorrar a través de un coste como es el energético, más podrán satisfacer otras cuestiones económicas, más podrán gastar en otro tipo de cosas. Entonces, no solo la competitividad industrial, que va a necesitar estímulos y el autoconsumo es uno de ellos, sino también la cesta de la compra o el gasto familiar se puede ver muy favorecido si hacemos que el autoconsumo sea lo que es, una herramienta de ahorro. Bueno, también tenemos alguna otra pregunta por aquí, el que, bueno, nos mencionan, vistos los precios del pool en este momento, si pensáis que los productores, sobre todo de energía nuclear, podrían tender hacia el cierre de las plantas y la salida hacia las renovables. Bueno, también Jorge va a contestar muy bien a esto, pero yo creo que eso ya ha sucedido. O sea, muchos de los cierres de las nucleares que están pasando ahora mismo, o sea, vienen instados también por los propios promotores. O sea, a muchos no les está interesando ya ese modelo de negocio. O sea, esto de las nucleares, la economía ya les está afectando. Y yo creo que parte de los lobbies y de los defensores de la misma nuclear no son tanto muchas veces los propietarios de las plantas, sino otro tipo de agentes económicos asociados a ellas, ¿no? Pero si tú ahora mismo le preguntas, no voy a decir compañías, pero tú ahora mismo le preguntas a dos de las grandes energéticas de este país si quieren cerrar la nuclear, dirían mañana. O sea, no me interesa seguir con esto. Jorge. Sí, mira, la única compañía que quiere seguir con la nuclear en España y que pretende probarla, yo sí voy a decir nombres, es Endesa, y es por una razón muy sencilla, es prácticamente lo único que le queda en generación. Es decir, Endesa ahora mismo está muy desbalanceada, vende mucha más energía de la que produce y esto le provoca pues una enorme vulnerabilidad desde el punto de vista económico y competencial, con su competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues necesita esa energía, es absolutamente clave y por eso la está defendiendo a capa y espada. Y por eso también su principal competencia, que es Iberdrola, la quiere cerrar cuanto antes, ¿no? Por eso, sabiendo de la debilidad de su competidor, no porque tenga una especial herencia a otro tipo de fuentes, porque no, o sea, es una cuestión sencillamente de competencia, ¿no? Entonces, fíjate, la clave está ahora mismo en el Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear en los próximos días, estaba mirando ahora mismo la fecha porque la tengo apuntada, en principio es el 6 de mayo, ¿vale? Vamos a ver si esto del estado de alarma lo retrasa, pero en principio el 6 de mayo debería determinar cuáles son las condiciones de mejora de seguridad de la central nuclear de Almaraz para seguir operando hasta el cierre, que en principio está previsto, según el protocolo firmado del año pasado entre las empresas y el gobierno. Bien, Iberdrola ya ha dicho que si estas inversiones superan un cierto nivel, la cierra. Es así de sencillo. No va a seguir con Almaraz porque no está dispuesta a invertir en una tecnología obsoleta que va a cerrar, ¿vale? Por tanto, claro que hay un problema ahora mismo económico ya en las centrales nucleares. Y hay una cuestión que es clave, que es que estamos hablando de seguridad nuclear. Si el Consejo de Seguridad Nuclear determina en este momento que tiene que hacer una serie de inversiones, lo que van a hacer, en algunos casos va a haber una enorme tensión para cerrarlas de forma inmediata. Así que no es que sean excusas, es que no les salen los números. Es una tecnología que es muy cara y que además lo que tienen es el miedo de que salgan a la luz todos los costes de gestión de residuos radiactivos y que, como ha ocurrido en Alemania, les obliguemos a ellos a pagarlos. Porque muchos dicen que los pagan, pero ahí están todas las revisiones que se van produciendo año a año de las previsiones de costes por parte de empresa, que cada vez aumentan y que lo que han obligado, entre otras cosas, muy recientemente es a subir por debajo, por cierto, de lo que yo esperaba y lo que yo pedía, esa tasa de gestión nuclear a las empresas para que al menos una parte
de esa gestión la suman, ¿no? Si empezamos a ver desmantelamientos de centrales, que es lo que realmente va a disparar el coste, ¿vale? Y las empresas se ven obligadas a financiar eso de su bolsillo, en lugar de a través de los presupuestos generales del Estado, yo lo que anticipo es que veremos un cierre en cascada de las centrales nucleares. Bueno, yo creo que ha quedado más que claro. También nos preguntan por el tema del almacenamiento. Le habéis dedicado unos minutos a hablar sobre él, pero lo que nos trasladan específicamente es sobre vuestra opinión sobre el estado de la tecnología. O sea, nadie duda de que el almacenamiento, evidentemente, ha llegado para quedarse, pero cuán cerca estamos de que la tecnología esté lo suficientemente evolucionada como para que su peso sea lo suficientemente importante. Pues yo creo que estamos en el mismo nivel que estábamos en la energía solar hace 10 años. Totalmente de acuerdo. Es decir, con elementos que permiten empezar a hacer instalaciones, nosotros las hicimos hace 10 años, con prudencia, no poner una batería en todos los lados, porque no es el momento de hacerlo, pero sí empezar a fomentar ese uso de almacenamiento y hacerlo con una estrategia nacional, donde por un lado haya almacenamiento en el corto plazo. Esto va a estar muy vinculado a la curva solar, donde vamos a tener desde ya excedentes de energía a mediodía y vamos a tener que colocarlos por la noche. Esto es muy importante, pero también a largo plazo. Y ahí las baterías de ion litio no son la solución, ¿vale? Ahí seguramente el hidrógeno va a jugar un papel fundamental, si no las baterías redox, o otros tipos de almacenamiento, ¿no? Aire comprimido o el propio bombeo, ¿no? Hidroeléctrico que ya conocemos, ¿no? Así que sí, yo creo que vamos a necesitar el almacenamiento de energía, que está en este momento todavía en desarrollo. Algunas de las tecnologías, creo que ya se ve en los coches eléctricos, ¿no? La tecnología de ion litio está bajando de costes todos los años, más de un 20%, un ritmo de caída del 20% anual aproximadamente, lo cual es muy importante, pero bueno, todavía hay que reconocer que le falta un poco para llegar a los niveles de almacenamiento que necesitamos, ¿vale? Pero que va a estar. O sea, la tecnología no es un futurible, no es como lo que hablábamos antes de las nucleares, de que es que llevan 50 años diciendo lo mismo y no han salido de ahí. No. Aquí se ven avances notables día a día en cada una de las tecnologías, y lo que hay que hacer es empezar a fomentarlas de nivel industrial. Hay que sacarlas del laboratorio a todas estas tecnologías, como se hizo con las tecnologías fotovoltaicas hace 10 años. Eso es lo importante. O sea, a nivel tecnológico, el almacenamiento ya ha conseguido un nivel muy aceptable. Estamos hablando un poco más de coste, de que esa tecnología, ese funcionamiento científico, ¿no? tenga ya una traslación al mercado. Pero esto tiene que recorrer el mismo recorrido que ha hecho la propia fotovoltaica, pero antes que nosotros otros sectores. O sea, la informática, las telecomunicaciones, todo pasa del laboratorio a un uso estratégico militar, de ahí a unos early adopters, y de ahí ya un poco más el mercado, ¿no? Entonces, yo sí que creo que deberían haber los suficientes estímulos de todo tipo, fiscales, económicos y, desde luego, legislativos, para que esto, que es algo tan necesario y que también tiene que ver con el último bastión al que se pueden aferrar algunas otras fuentes de energía, que es su estabilidad en la generación, yo creo que esto es necesario para que realmente el almacenamiento pues esté funcionando a pleno rendimiento, pero en 2 años vista. O sea, no debería ir mucho más allá. Bueno, nos trasladan también otra pregunta sobre el blockchain. Si pensáis que realmente como herramienta de gestión, si pensáis que ha llegado para quedarse. Jorge. Sí, bueno, yo creo que es una de las herramientas, ¿eh? También desmitificaría el caso del blockchain, ¿no? No sirve para todo. Creo que tiene grandes ventajas cuando hablamos, por ejemplo, de certificación, ¿vale? Ahora mismo la única certificación que vale en el sector energético es la lectura del contador de la compañía, pues esto el blockchain lo va a derribar, donde realmente a mí no me hace falta, o los certificados de origen, por ejemplo, la CNMC, no me hace falta que haya un certificado de origen de la CNMC si a mí hay un sistema común que me garantiza que este señor me dice que ha producido energía fotovoltaica y por tanto que yo estoy consumiendo energía solar y no otro tipo de fuente de energía que no quiero consumir, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, tiene futuro y tiene hueco en el sector, pero también diría, oye, cuidado, no solamente, ahora parece que todos los proyectos nuevos tienen que ver con blockchain. No, yo no estoy de acuerdo en esto. Por ejemplo, hablaba antes de lo del autoconsumo colectivo a gran escala, que eso sería, por cierto, voy a aprovechar para decirlo aquí, rompería completamente el esquema de oligopolio actual en el sector energético, por eso no lo quieren, ¿vale? Bien, pues esto
se puede hacer a través de blockchain o se puede hacer a través de sistemas convencionales. No es absolutamente necesario contar con el blockchain. Sí, sí. Bueno, al final blockchain es una herramienta al servicio de un fin, ¿no? Y en este caso es que los ciudadanos puedan compartir energía y que un tercero valide todo esto de una forma rápida, automática y sin que tenga tampoco demasiado concentración de poder, ¿no? Y ese es el principio del blockchain. Pero yo quiero también llamar un poco la atención sobre estas cuestiones. Es importantísimo, pero blockchain también tiene que hacer ciertas mejoras, ¿no? Porque blockchain también consume energía. Al final son servidores que están validando contratos y consumiendo energía. Sé que Bitcoin no es blockchain, pero Bitcoin, por ejemplo, llegó a ser un problema porque llegaba un momento en el que teníamos que ver a qué consumo equivalente de qué país era todo lo que estaba consumiendo blockchain. O sea, se decía que blockchain, o sea, que Bitcoin estaba consumiendo tanta energía como Dinamarca. Y al final, lo que no puede ser es que estemos haciendo grandes esfuerzos en eficiencia energética, gastándolo luego también en los sistemas de validación de generación renovable. Sé que no todo, desde luego, que blockchain y Bitcoin no es exactamente lo mismo, pero blockchain también consume energía y deberíamos también tener cuidado con este tipo de tecnologías, ¿no? Perfecto. Bueno, pues voy con la penúltima pregunta porque nos acercamos ya a la hora y así la última pregunta voy a dejar que sea Marcos, nuestro presidente, el que se la traslade a nuestro invitado. La penúltima, Jorge, es una muy concreta que nos traslada, no sé si es tan concreta como la siguiente. Un edificio de 7 vecinos. ¿Puede legalmente realizar una instalación solar de autoconsumo compartido? ¿Añadiendo un contador nuevo de generación neta a la entrada del edificio sería factible? Sí, por supuesto, legalmente es factible. Ya digo que luego las dificultades vienen con la ley de propiedad horizontal y a qué se destine. Por ejemplo, lo primero que yo diría, nosotros estamos haciendo ejemplos de estos. Y lo primero que preguntaría es ¿para qué se va a destinar esa energía solar? ¿Para los servicios comunes de la comunidad o para los servicios individuales? Y en caso de que sea la segunda la opción, ¿para quién? ¿Para todos los vecinos o para una parte de los mismos? ¿Vale? En función de esto hay que configurar la instalación jurídicamente, quién va a ser el propietario y cómo se va a gestionar ese reparto. Ahora mismo estaría limitada al reparto estático, como decía antes, es decir, cada uno de los que se vaya a beneficiar, los posibles beneficiarios de esa instalación, va a tener un porcentaje fijo de la energía, lo cual quiere decir que si en un momento determinado está consumiendo menos de lo que le toca, pues eso va a ir directamente contra su recibo de la luz y, sin embargo, si está consumiendo más, le va a suponer un excedente que va a tener que o bien compensar o bien que vender a la red eléctrica, ¿no? Que son las dos alternativas actuales. Por tanto, se puede hacer. Lo del contador, donde se ponga, va a depender de las respuestas a las preguntas anteriores. No es una limitación, se puede poner un contador individual de generación, es lo más habitual, específico para la planta, o se puede colocar detrás de uno de los suministros, detrás del contador de uno de los suministros actuales, bien sea del suministro de la escalera o de uno incluso de los contadores que actualmente exista. Esto no tiene mayor problema, tiene sus implicaciones también en el reparto después de cómo físicamente se hace el reparto de energía, pero hay múltiples posibilidades, ¿no? El problema, ya digo, principalmente es ponerse de acuerdo. Si, fijaros, a mí me ha llegado hace muy poco un proyecto que era el 80% de la comunidad de acuerdo y estamos teniendo problemas para sacarlo adelante. O sea, y eso que la ley dice un tercio, de mayorías. Con el 80% estamos teniendo problemas, ¿no? Entre otras cosas, os voy a contar el ejemplo, es muy sencillo, porque de la energía de la instalación, una gran parte va a los servicios comunes, por tanto, va a ahorrar el recibo de la luz de los servicios comunitarios, de la piscina, del garaje, de los portales, de la vivienda del portero, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿vale?, va a tener menos costes y, sin embargo, hay un 20% de los vecinos que se niegan a pagar ni siquiera la instalación compartida. Entonces, claro, el 80% restante dice, oye, a ver, la parte que es para mí vale, pero la parte que es comunitaria, ¿cómo voy a pagar yo la instalación y que luego se beneficien todos a través de un menor recibo de la comunidad y, sin embargo, hay un 20 que van en plan free rider que no pagan esto, ¿no? ¿Cómo es posible que esto sea así? Bueno, pues por eso, entre otras cosas, digo que hay que cambiar la ley de propiedad horizontal. Ahora, si son 7 vecinos y vienen los 7, yo les diría, oiga, veniros, contactar conmigo cuando queráis, analizamos encantados el proyecto y vamos adelante, porque si el único problema que hay es que estén de acuerdo la totalidad de los vecinos. Pues, Marcos, si te parece, te cedo la última pregunta para nuestro invitado de hoy. Qué honor. No, preguntarte simplemente, Jorge, como
que saques la bola de cristal y que nos cuentes cómo vamos a estar dentro de 2, dentro de 5 y dentro de 10 años. ¿Dentro de cuánto has dicho lo último? 2, 5 y 10. Años. Sí. Bueno, pues va a depender de nosotros. O sea, si nosotros queremos, realmente podemos tenemos una oportunidad única con los bajos precios del petróleo para presionar ahora mismo al gobierno y sacar adelante una ambiciosa reforma que potencia las energías renovables, y dentro de 2 años podemos estar en la cabeza mundial del desarrollo de esta nueva economía. Con lo cual, si esto es así, y en un escenario de dentro de 2 años, pues en un escenario de 5 años estaríamos claramente consolidando la posición, muy cerca ya del 80% de electricidad renovable en el sector eléctrico, no todavía en el sector energético, pero sí con un objetivo de en 2030 ya empezar a tener un porcentaje del sector el total de energía que se acerque a ese 40% de energía renovable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este es el escenario que yo me planteo, pero que sin duda requiere de ambición y requiere de apuesta, ¿eh? Fijaros que nosotros en el sector creo que todos lo vemos. He dicho antes y he puesto en valor que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica se lo cree, ¿vale? Pero hay muchos más ministros en el gobierno, ¿vale? Y hay que convencer al Ministerio de Hacienda, hay que convencer al Ministerio de Economía, hay que convencer a todos los ministerios que tienen que ver con la parte social de que esta reforma no va a dejar de lado a los consumidores más vulnerables, ¿vale? Para bueno, pues hacernos creíbles, ¿eh? Y hacer que otra gente que está más alejada de nuestro día a día apueste por este cambio y apueste porque España utilice su sol para algo más que broncear alemanes. Pues muchísimas gracias. Con esto vamos a finalizar. No sin antes emplazar a nuestros espectadores a nuestra siguiente cita, que será mañana jueves a las 4 de la tarde. Hablaremos de autoconsumo, específicamente para el gran público. Contaremos cómo empezar una instalación desde cero y los beneficios que tiene. Contaremos con Genia, con ISER y con la Unión de Consumidores en la mañana a las 4, y que nos sigan en redes sociales y a través de nuestra web, porque tenemos más agenda para la semana que viene. Marcos Lacruz, presidente de ABAESEN, muchísimas gracias. Jorge Morales de la Obra también, muchísimas gracias. Con tu permiso, Jorge, voy a cerrar con una frase que has dicho que me he apuntado aquí y que te la voy a robar para las redes sociales, sinceramente. Y es que sin planeta no hay economía. Muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias a todos los espectadores que habéis estado ahí sin poder participar, escuchándonos durante esta hora larga que hemos tenido. Y bueno, Marcos, encantado, una excelente conversación, muy agradable como siempre. Y nada, deseando ir allí otra vez a Valencia, para ver si me dais otro premio, aunque sea pequeñito, pero oye, me hizo mucha ilusión el premio aquel, pues oye, buscaros, a ver si me podéis dar otro premio y así he contado la excusa para yo irme para allá. Encontraremos alguna excusa, no te preocupes. Muchas gracias por venir. Un abrazo. Un saludo. Gracias.